Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Estamos nuevamente con el Google Earth. Nos trae muchas sorpresas, muchas sorpresas. Y hoy voy a hablaros de un misterio que he descubierto. Un misterio el cual empecé a investigar hace bastante tiempo y que a fecha de hoy no sé exactamente qué es. Nada en nuestro planeta es casual. Si nos fijamos detenidamente incluso en lo que es la distribución política, los mismos, por supuesto, la casualidad no existe. Tenemos aquí un país como Gambia, que si lo observáis detenidamente, veis que Gambia es exactamente, o sus fronteras están ceñidas al río inferior, río central y al río superior. Todo un río, como veis aquí. Esto es sencillamente porque un barco británico se metió por aquí y hasta donde llegaban los disparos de sus cañones decidió anexionarse el territorio, ¿no? Como veis, sus cañones llegaban a una distancia a un lado del río y a una distancia a otro. Y es lo que decidieron anexionarse. Es una historia curiosa, pero nos da a entender un poquito de que la distribución tanto geográfica como política de este mundo no obedece a nada casual. Las costas de África son muy peculiares. Os contaré algo curioso sobre esta zona de aquí. Esta zona en la cual no hay absolutamente nada. Aquí, como veis, hay un vacío total, ¿no?, en esta zona. Pues os diré que durante bastante tiempo algunas webs me informaban de que en esa ubicación estaban recibiendo direcciones y visitas con direcciones IP identificadas ahí. Se habló de que existía algún tipo de base submarina perteneciente a algún gobierno importante. Pero lo que sí que recuerdo es haber visto aquellas visitas, haber visto cómo las ubicaba allí el sistema de geolocalización, y ahí no hay absolutamente nada. Pero este no es el misterio que nos trae aquí. El misterio que nos trae aquí está situado concretamente en Australia. Como veis, tengo unas pequeñas marcas efectuadas, las podéis ver aquí. Unas pequeñas marcas aquí y una larga marca aquí. Australia es un continente, es un país enorme, grande, muy pocos habitantes, muy rico. Se vive bastante bien en Australia, o eso dicen, y el marco de libertades debe ser bastante importante, aunque lo están recortando. Vamos a centrarnos en esta parte que es donde comencé yo a investigar. Como veis, he dibujado aquí una línea perteneciente a una ruta. Voy a eliminarla. Si observáis detenidamente estas líneas, y nos vamos a acercar a ellas, veréis algo peculiar. Estas líneas que parecen tuberías, o parecen canalizaciones, o parecen túneles bajo el mar, puede usted quizás pensar que obedecen a algún error del barco con su sonar cuando efectuó la prospección submarina y empezó a enviar datos sobre la geografía que había bajo el mar. Si nos fijamos detenidamente en la parte superior, vemos que la geografía de estas cordilleras aparece nítidamente marcada. Y por supuesto, la que nos muestra aquí, estas extrañas tuberías también, que parecen surgir como de una especie de fosas o parte inferior de esta extraña elevación. Como ya he dicho antes, quizás pueda usted pensar que esto es casual, pero realmente cuando como que nacieran de un túnel de ahí, de dos túneles perfectamente paralelas que se van separando y que continúan y continúan y continúan. Y como ve usted, tiene demasiada linealidad como para pensar que esto obedece a un error del radar. Aunque usted no lo crea, yo soy mucho más pragmático de lo que algunas personas piensan, y lo primero que hice fue tamizar lo que ahí estaba viendo, diciendo, bueno, eso es posiblemente que haya pasado el barco, un barco de geoprospección, y los datos de su sonar no fueran muy correctos. Eso es lo que inicialmente pensé. Pero me di cuenta de que estas extrañas tuberías que existen y que hay un montón por esta zona, estaban como que se hundían en ciertas zonas en las cuales existían cordilleras y en las planicies afloraban nuevamente. Como se puede ver aquí. Nuevamente aquí se puede ver un afloramiento de este tipo de tuberías o túneles, o llámelo usted como quiera. Tuve que descartar muchas teorías porque incluso me encontré en esta zona de aquí un montón de ese tipo de efecto,
Pero cuando me fui a la zona de Tasmania descubrí cosas bastante peculiares. En primer lugar, y me voy a centrar aquí, observe que algunas de estas tuberías hacen un dramático giro de casi 180 grados para luego volver a hacer otro de 180 grados. Algo que me parece un poco absurdo que efectúe ningún tipo de barco, como si algo se le olvidase al capitán. Oye, que nos hemos dejado la cartera, que hay que volver, y al cabo de unos segundos decidiese dar la vuelta diciendo no, que ya la he encontrado. Esto es un tanto extraño. Y por supuesto todas estas roturas que existen aquí de estas extrañas tuberías también nos parecieron. Y yo digo tuberías porque pueden ser perfectamente túneles, tal vez pertenecientes a algún tipo de civilización milenaria que nos dejó ahí sus restos. Pero observe usted la cantidad de ellos que hay. Y si mira detenidamente, puede ver cómo los accidentes geográficos se adaptan, o las tuberías se adaptan, o los túneles a esos accidentes geográficos. En algunos puntos todavía es hasta más interesante. Vamos a intentar acceder a estos para que usted vea de qué estoy hablando. Observe detenidamente esto. Puede ver cómo este túnel o esta tubería o vaya usted a saber, se hunde en esta parte o en esta pequeña cordillera para volver a aflorar y volver a hundirse nuevamente adaptándose a las condiciones del terreno. Esto es algo que sucede incluso aquí. Si usted observa detenidamente, voy a intentar, no sé exactamente cuál es, a estas, me parece que esta. Bueno, si usted lo observa detenidamente, ve cómo se hunde en la falda de esta cordillera que yo estoy marcando ahora con el ratón, para luego aparecer posteriormente en esta planicie, para volverse a hundir nuevamente en la siguiente cordillera. Entonces, incluso observe usted estos giros dramáticos que efectúan estos extraños túneles. Claro, nos damos cuenta de que hay muchos, hay un montón. Continúan y continúan a lo largo incluso de ciertas formaciones geológicas. Todo esto a mí me empezó a dar que pensar de que algo aquí no encajaba y que este tipo de cuestiones obedecían a otro tipo de efectos. Como se puede ver claramente aquí, nuevamente se puede ver cómo penetra dentro del subsuelo para posteriormente volver a florecer en esta parte, con una cierta cantidad de roturas. Se puede ver claramente en bastantes puntos, incluso aquí un extraño giro, etcétera. Lo encontramos en muchos sitios. E incluso en algunas zonas tuve la oportunidad de llegar a ver cómo estas extrañas, estos extraños túneles submarinos, pues parecía que estaban vinculados a algunas zonas en las cuales existían unas formaciones muy peculiares, ¿no? Me pareció todo esto muy peculiar, como que aflorase de una especie de base submarina existente en un punto determinado y cerca de ella encontrásemos construcciones extrañas o lo que parecen ser estructuras. No lo puedo asegurar. Lo cierto es que toda esta zona está llena de cosas que no creo que obedezcan excesivamente a la casualidad. Y desde luego la geología no sé si es capaz o sería capaz de explicarlo de manera correcta. Aquí hay otro punto bastante interesante. Si nosotros nos acercamos, incluso parece que en esta zona es como si existiese algún tipo de edificación submarina que pude localizar en mis búsquedas y que no llegué a entender exactamente a qué obedecía. Lo podemos dejar siempre entrecomillado, pero este tipo de efectos submarinos, toda esta cantidad de tuberías que aquí usted ve, tuberías, y estoy utilizando esta palabra quizás de manera inapropiada, nos parecen demasiado anchas. Su anchura es muy similar, todas ellas son iguales. Su, digamos que lógica, y digo lógica, es en cuanto a la dirección, a que se hunden dentro del terreno para luego nuevamente aflorar. Su anchura es bastante similar, es muy ancha, Voy a mediros una para que veáis los metros que tiene. Vamos a intentar acercarnos lo máximo posible, los metros que puede llegar a tener esto. Estamos hablando de que tiene unos aproximadamente 700 metros, más o menos. 700 metros es una anchura muy considerable. Y pensar que un radar está efectuando unos errores de estas características o un sonar está efectuando unos errores de estas características nos pareció excesivo. Además, fíjese usted este tipo de canalizaciones. De algunas de ellas hice un seguimiento y ¿saben ustedes dónde acababan estas canalizaciones? Estas canalizaciones, muchas de ellas, acababan en la Antártida. En la Antártida. Canalizaciones
continúan y continúan y continúan hasta llegar a las costas de la Antártida. Intenté buscar otros sitios en el planeta en el cual este efecto se produjese. Lo cierto es que no lo encontré. Me centré en lugares como las Islas Canarias, de las cuales se avisaba o se hablaba, que siempre se ha dicho que han existido bases submarinas de objetos volantes no identificados, y tampoco lo encontré. No obstante, no rechazo la idea de que esas bases existen. Pero desde luego todo este tipo de, de tuberías que aquí aparecen, nos parecen, además, observar la anchura y las distancias existentes entre ellas, parece que han sido medidas de manera correcta, o de manera muy concreta. Observad una, otra, las distancias como que entre ellas fuesen o tuviesen alguna forma de lógica, y lo veis aquí claramente, las distancias de aquí, de esta a esta, y de esta a esta son prácticamente las mismas, o de esta a esta, o de esta a esta, y desde luego, como vemos, nos parece todo ello que obedece a una lógica que va más allá de lo que la geografía de manera casual puede empezar a construir o puede llegar a construir. Podéis ir ahí y hacer una búsqueda. Yo hice una búsqueda exhaustiva sobre los datos del terreno. Sé que Google Earth en su día sacó una nota diciendo que no podía mostrar en su totalidad la superficie o la geografía submarina, debido a que ellos no tenían o no disponían de la cantidad de datos de sonares suficientes como para poder efectuar, y para poder tener una geografía muy completa necesitarían una inmensa flota de barcos que hiciesen una prospección del subsuelo o del suelo submarino en todas las zonas planetarias, algo que por supuesto no se podía permitir. O eso es lo que dijeron. No obstante, nosotros pensamos que con ciertos satélites obtener de manera bastante nítida la geografía submarina es muy posible. Lo vamos a dejar aquí. Como siempre digo, lo cierto es que el misterio, bueno, pues lo tenemos aquí, lo podéis echar un vistazo y veréis cómo este tipo de extrañísimas tuberías, y digo tuberías, no se encuentran en ningún otro sitio. Y como ya he dicho antes, algunas de ellas incluso parecen aflorar de las cordilleras como si proviniesen de alguna parte, de alguna especie de base submarina o algo interior que ahí existe y que no sabemos lo que es. Pero las costas, sobre todo la costa sur de Australia, incluido Tasmania, está lleno de ellas. Lo dicho, lo dejamos aquí. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.